Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Para mí es un privilegio grande estar acá delante de ustedes para compartir la palabra de Dios. Y qué bendición la que Dios nos da de compartir mensajes tan poderosos como los que encontramos en las Sagradas Escrituras. Así que un saludo muy especial para ustedes que están ahí y un abrazo gigante para aquellos que se conectan por medio de nuestras redes y que de alguna manera o en algún otro momento lo pueden estar haciendo también. Y espero que este mensaje sea de mucha utilidad para todas las personas, porque todos los seres humanos que estamos en esta tierra requerimos del conocimiento de la palabra de Dios. Jesús, nuestro Maestro, él se preocupó mucho por esa parte. Y quiero compartirles un versículo muy hermoso y es el siguiente, muy conocido por el mundo cristiano. San Juan 5:39. Dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El maestro quería que el ser humano, y más para esta época en la cual estamos viviendo, tuviéramos la vista puesta, la fe puesta, la confianza puesta solo en las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que nos conducen hacia Cristo. Ellas son las que nos muestran el camino a la salvación. Así que les invito para que hagamos una oración en este momento y pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría. Amante Padre misericordioso, gracias te damos por este hermoso momento, por esta linda oportunidad y por el privilegio que me das a mí de dirigir tu palabra a una audiencia tan especial como es la audiencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través de todas sus redes. Un abrazo muy especial para todos, Señor. Permite que ellos puedan ser bendecidos por ti y nosotros todos podamos ser edificados a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude. Te lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero introducir mi tema con, con una hermosa enseñanza del profeta Jeremías. Vamos a ver cómo nos va buscando el profeta Jeremías en el capítulo 26 y allí vamos a encontrar algo muy interesante. Jeremías, capítulo 26, y vamos a ubicarnos versículo 2. Dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé, hablarles, no retengas palabra. Una de las cosas importantes que encontramos en esta hermosa cita bíblica es que el profeta Jeremías, dirigido por el Espíritu Santo, él tiene una tremenda responsabilidad. Él debía pararse en la plaza de, de Judá y allí parece que era el cruce de muchas personas y que entraban al templo. Entonces Dios quería que todos los que fueran allí a este lugar escucharan la palabra tal como Jehová la había enviado. Y eso es lo que me propongo en esta noche, compartir con ustedes, de manera muy especial, lo que dice el Señor en su palabra. Porque estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales la mayoría de los seres humanos tienen sus propias ideas, sus propias filosofías, se salen del canon bíblico, del conocimiento de la palabra, para ellos enseñar lo que les parece que es verdad. Pero Dios quiere que nosotros, que somos un pueblo que Él ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, nosotros podamos dar a relucir las verdades tal y como están escritas en la inspiración divina. Entonces, de manera muy especial, queremos que tengamos este concepto del profeta Jeremías en mente, que es la voluntad de Dios. Así que cada persona que hable a tu corazón y no te diga que está escrito en la escritura, entonces tenemos el derecho a no creer. Pero si nos muestran en las escrituras lo que nos están diciendo, por ejemplo, si la Biblia dice que el día del Señor es el sábado, pues la Biblia dice que es el sábado. ¿Cómo le vamos a acomodar otra idea que Dios no ha dicho? Y otro punto importante es, si Dios ha dicho que los muertos no saben nada, pues hermano, no saben nada los muertos,
No podemos pedirle a los muertos, ni creer en los muertos, ni pedirle nada a los muertos, porque los muertos nada saben, dice la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que todos ustedes, los que están escuchando en este momento y los que me escucharán en un futuro, pues entonces tengamos estas ideas claras. Y para mirar algo bien importante, el tema que les traigo en esta noche es un tema muy importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? En otras palabras, hoy vamos a hablar de un tema muy crucial, un tema que muy poco se toca en las iglesias llamadas cristianas y un tema que también nosotros los adventistas del séptimo día nos gozamos en presentarle al mundo, porque esta ley de Dios, esta ley de Dios es la que nos va a juzgar cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Entonces, vamos a tener esto muy claro. Yo siempre he tenido la costumbre de preguntarle a las personas que dicen conocer de la Biblia, les pregunto, dígame, ¿cuál es el primer mandamiento de la santa ley de Dios? Y para sorpresa mía, escucho la respuesta que me dan es el primer mandamiento de la santa ley de Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ese no es el primer mandamiento en la ley de Dios. Ese es el primer mandamiento en el catecismo del cura Stete, pero no es el mandamiento que Jehová Dios escribió con su dedo en tablas de piedra. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto bien en claro. Entonces, dice la palabra de Dios cuál es el mandamiento más grande en la ley. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Eh, Aquí encontramos nosotros, y le voy a compartir un tema muy bello, y es que la Biblia me presenta, a través de sus escritos sagrados, la Biblia me presenta algo muy importante. Me está diciendo que a Jesús se le acercaron tres eruditos bíblicos, un escriba, un maestro de la ley y también se acercó el joven rico a Jesús. De estos tres personajes vamos a hablar en esta noche. Yo espero que ustedes estén atentos. Abróchense en el cinturón de seguridad, pónganse incómodos, si, los que están aquí en la iglesia y los que están en sus hogares conectados con nosotros y los que cuando les corresponde en el momento de escuchar este tema, pues entonces también van a estar muy atentos porque vamos a disfrutar de un tema muy maravilloso. Dice entonces la palabra del Señor para iniciar acá, dice, vamos a responder algo bien interesante. La pregunta es, eh, ¿cuál es el mandamiento mayor de la palabra de Dios? ¿Sabían ustedes que los judíos, que eran los depositarios de la ley en los tiempos de Cristo, ellos tenían grandes vacíos, pero tenían vacíos porque querían, porque la escritura que existía para los tiempos de Cristo era el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento está muy claro, en su palabra Dios enseñó a su pueblo y a nosotros también nos enseña hoy. Es más, recurro de nuevo al texto de Jesús de San Juan 5:39, cuando él dice escudriña las escrituras. Jesús dijo algo muy importante. Cuando Jesús dijo escudriñen las escrituras, el Nuevo Testamento no estaba escrito. El Nuevo Testamento, para sorpresa mía, cuando lo entendí, y espero que para ustedes también, el Nuevo Testamento se escribió más o menos unos 30 años después de Cristo, por allá para el año 60, 65, después de Cristo Jesús, se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, aquí estamos hablando de algo muy interesante, donde nosotros podemos disfrutar de grandes enseñanzas de las Escrituras, y es por eso que les invito para que estén ahí muy pendientes. Vamos a ubicarnos en el libro de San Marcos. Aquí en el libro de San Marcos nosotros encontramos algo muy interesante. San Marcos en el capítulo 12 y en el versículo 28. Mire lo que dice la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y resulta que el Señor Jesucristo aquí hace un realce maravilloso. En el versículo 29 dice la palabra de Dios, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel,
el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y dice el Señor, y el segundo mandamiento, ¿cierto? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, se unen los dos mandamientos. Vamos a ver si Dios nos da la oportunidad hoy de disfrutar este momento, de gozarnos en esta enseñanza de la Escritura. Resulta que la palabra de Dios me está diciendo que Dios, para Dios, los dos primeros mandamientos, es decir, que los 10 mandamientos fueron resumidos en dos. Por eso usted encuentra en la Biblia dos tablas. La primera tabla que tiene los primeros 4 mandamientos que se refieren a todo mi deber hacia Dios, ¿cierto? Y en la segunda tabla encontramos el segundo mandamiento, o sea, la segunda tabla nos habla de la segunda manera como nosotros debemos orar. Primero, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios, la primera tabla, si tú amas a Dios, resulta que allí el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te hagas imagen de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mandamiento sigue, es más largo. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento, asómbrense de esto, lo voy a decir con gozo, con alegría, es importante decirlo. En mis actividades, en tiempos atrás, yo conducía un vehículo, un taxi, y un día recogía a un señor cuando él se subió a mi vehículo, él me dice que él era pastor de una iglesia. Yo le di la bienvenida y le dije, qué bueno, qué rico tratar con personas que tienen buen conocimiento de la palabra de Dios y de esa manera podemos intercambiar, porque le estoy orando a Dios que me dé la oportunidad de sentarme con personas que tengan bastante conocimiento de la palabra y llevarlos juntos, llegar a lo que la Biblia nos enseñe, no lo que piense la persona, no lo que piense yo, sino lo que dice la Escritura, ¿cierto? Entonces, de esa manera, y cuando yo le pregunté a él que si él guardaba los mandamientos, que si él los enseñaba y que si él los practicaba, me dijo que sí. Dijo, sí, yo guardo los mandamientos, yo soy un pastor, yo guardo los mandamientos, yo los enseño, los predico. Y entonces yo le hice la pregunta sencilla. Le dije, hermano, bueno, qué bueno que tiene buen conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, respóndame esta pregunta. Amablemente le pregunté, le dije, dígame cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y él se quedó pensando y me dice, hombre, la verdad es que no los conozco en orden. Y le dije yo, pues entonces dígamelo en desorden, dígamelos en desorden. Y se rascó la cabeza y me dijo, hombre, la verdad es que no, en este momento no, no. Y yo sí me fui un poquito atrevido y le dije, hermano, pero ¿cómo es posible que usted conozca los mandamientos de Dios, predique los mandamientos de Dios y que enseñe los mandamientos de Dios y no sabe cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Entonces, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, en el orden en que venimos, dice la palabra de Dios, acuérdate del sábado para santificarlo. En otra oportunidad, un caballero, estudiando con él, él me dice lo siguiente, me dice, hombre, es que la Biblia no dice que el día del Señor es el sábado, la Biblia dice que es reposo. Entonces yo lo llevé a su propia Biblia y yo le mire, en su Biblia, cuando está la palabra reposo, ahí usted encuentra un asterisco. Y ese asterisco lo lleva a más abajo y le dice, aquí equivale a sábado. Y también le di otra idea más. Le digo, si tú vas a una de las Biblias católicas, que son Biblias muy completas, resulta que, pues hasta el momento, ¿no? Entonces, en esas Biblias, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus faenas, mas el séptimo es día de reposo. O sea, que Dios conocía la mente del ser humano desde antes que nosotros naciéramos en esta tierra. Y el Señor sabía que el hombre iba a argumentar sobre ese punto. Entonces Dios siempre
Sí, como siempre, el Señor sale adelante con la enseñanza. Y sabe que en el solo mandamiento están mencionadas las tres características del día del Señor. Sábado, día de reposo y séptimo día. En el mismo mandamiento, ahí están incluidos. O sea, es sencillo, muy sencillo. La palabra de Dios es muy sencilla. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos, que a veces creemos saber más que Dios, o que tenemos mucho más conocimiento que el mismo Jesucristo que estuvo aquí en esta tierra. Y ustedes bien saben que Jesús, nuestro Salvador, fue el mejor maestro que pisó esta tierra. Para mí, y no solamente para mí, las escrituras me lo presentan como el mejor maestro. Primero, porque era el Hijo de Dios, ¿cierto? Segundo, porque Él siendo Dios se humanó para poder venir a esta tierra y enseñarme el camino al cielo. Entonces, ya miramos aquí algo muy interesante. Entonces ya esa es una de las preguntas. Señor, ¿cuál fue la pregunta que hizo este hombre, este escriba? Le dice al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor le presenta, le resume la ley, los 10 mandamientos se los resume en dos, en amar a Dios y al prójimo. Aquella persona que solamente ama a Dios, pero aborrece al prójimo, no está haciendo nada. O también hay personas que uno ve que son demasiado amorosas con el prójimo, son muy dadivosas, muy compartidas, pero no aman al Señor porque no guardan los mandamientos de Dios. San Juan 14:15, por ejemplo, lo pueden leer en sus casas. San Juan 14:15, por ejemplo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice me tienen que amar, no dicen me tienen que obedecer, dice si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, Cristo es muy sabio, Él sabía, y también requiere de nosotros. Si en realidad nosotros amamos a Dios de corazón, pues vamos a guardar sus mandamientos sin ningún problema. No vamos a estar discutiendo que es que no, que es que el mandamiento fue dado para Israel y que no, que fue dado en el Sinaí. Hermanos, si la Biblia misma, desde el mismo Génesis, dice que Jehová Dios, después de que creó el universo, este mundo donde estamos, lo creó en 6 días y el séptimo día lo descansó en el Génesis. Entonces cuando Dios entrega el sábado al hombre no se lo entrega ni a los judíos, ni a ningún otro pueblo, sino fue dado en el propio Edén y Dios mismo lo guardó en el Edén. O sea que el sábado es desde el Edén. A mí una vez unos amigos, yo venía hablando con unos amigos y entonces ellos me preguntaron que yo de qué religión era. Y yo les respondí, yo no les dije que era adventista del séptimo día, pero les dije, yo soy de la iglesia edénica, la iglesia edénica. Y se me ocurrió haberle respondido de esa manera. ¿Por qué? Porque es que hay una verdad grande ahí. Y edénica porque nosotros los adventistas del séptimo día, que somos un pueblo privilegiado por Dios con la profecía, con toda la información que tenemos. Yo siempre me he gozado diciéndole a las personas, y le mire, nosotros los adventistas del séptimo día que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros sabemos incluso el comienzo de este mundo y el final, y dónde vamos a vivir nosotros también. Eso nos lo dice el libro de Apocalipsis, así que tenemos toda la información. La cuestión es leer y estudiar y orar para que Dios nos ilumine la mente y el corazón. Entonces, vemos aquí algo muy interesante. Vamos al otro punto interesante, al otro argumento que me fascina llamarlo así, argumento, y dice aquí que un intérprete de la ley se acerca a Jesús y le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino de Dios? Vamos a ir a San Lucas. Allí en el libro de San Lucas lo encontramos. San Lucas capítulo 10, versículo 25 y el 26. Note cómo dice la palabra del Señor de una manera maravillosa. A mí me encanta, porque es que la Biblia lo deja a uno sin argumentos. La Biblia, cuando usted la estudia con oración, ella es la que nos deja a nosotros o con una enseñanza muy bella y también nos deja sin argumentos para nosotros seguir peleando ahí, que es que no, que es que no, no, el asunto no es como a usted le parezca o como a mí me parezca, el asunto es cómo dice Dios. Entonces aquí dice el versículo 25 del capítulo 10 de San Lucas, dice lo siguiente, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro,
¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Miren, hermano, simplemente algo que podemos nosotros reflexionar junticos en esta noche y en algún otro momento. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Los judíos tenían esa inquietud. O sea, ellos pensaban que el cumplir con la ley, en guardar la ley, como nos vamos a dar cuenta más adelante, el guardar la ley, el cumplirla en el papel, conforme a la letra, era todo lo que Dios les pedía. Pero Dios no solamente pedía eso, sino que Él pedía que esa obediencia a la ley de Dios debía ir acompañada de amor, de justicia, de misericordia y de fe. Eso lo dijo Jesús en San Mateo 23. Cuando Jesús les dice a los fariseos, para que entendieran de alguna manera, Jesús les dice, fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el comino y el eneldo, y dejáis lo más importante de la ley, que es a saber la justicia, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, Jesús nunca negó que había que devolver el diezmo. Esto no está negando ahí nada de eso. Jesús está diciendo es que eso era necesario hacerlo, dar el diezmo, dar el diezmo del comino, de la menta y del eneldo, era importante, pero sin dejar de hacer lo otro. ¿Y cuál era lo otro? Lo otro era la justicia, la misericordia y la fe. Y eso es lo que nosotros la mayoría no tenemos. Porque decimos amar a Dios, pero no amamos al prójimo. Muchas veces no amamos al prójimo. Una de las cosas interesantes que a mí me parece importante es que Jesús, el Maestro, se preocupó mucho en esta tierra. Se preocupó bastante, bastante. Porque el hombre entendiera. Y Jesús nos habló como dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios tuvo que venir en forma humana para hablarnos, hermano. Y a veces sí entendíamos. Y todavía Jesús viene y seguimos aquí como si Cristo no hubiera venido. Eso es lo que dice San Lucas 19:10. San Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, que si en los tiempos de Cristo el hombre estaba perdido, hoy, si yo permanezco sin Cristo, continúo perdido. Y cuando Jesús venga, me va a llevar el chasco. Y Jesús me va a decir, San Mateo 7:21 al 23, no te conozco, no sé quién eres. Pero maestro, si yo hice milagros en tu nombre, si yo eché fuera demonios en tu nombre, si yo profeticé en tu nombre. Pero al no guardar los mandamientos de Dios, entonces es como si no hubiéramos hecho nada. Tremendo, tremendo. Entonces aquí vemos algo muy interesante. Entonces dice la palabra del Señor acá, en el versículo 26, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo? ¿Cómo hablas? Entonces yo escribí unas cositas acá acerca de este pensamiento. Cuando el Señor dice acá, cuando Él pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, Jesús nos está pidiendo un favor. ¿Cómo lees tú la Biblia? Yo hay veces, en una forma focosa, digo por ahí en algunos momentos, que hay personas que leen la Biblia con las gafas al revés. Porque es que la Biblia es muy clara. Es la única manera de nosotros rechazar la verdad es cuando nosotros nos empeñamos en desobedecerla. Pero es que es clarísima. La Biblia es muy clara. El que se pierde es porque quiere, pero no porque no entienda. La Biblia dice, o sea, no quieren entender que es otra cosa muy diferente. Todo el mundo sabe que el día del Señor es el sábado, pues no quieren obedecer, ¿cierto? Todo el mundo sabía que en los antediluvianos el mensaje que tenía Noé era un mensaje de salvación. Ellos sí lo entendían, pero se perdieron, no quisieron entender, no quisieron entender. Lo mismo pasa hoy en día y Jesús lo dijo clarito en San Mateo 24:36 y 37. El Señor dijo, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre a esta tierra. Porque en los días de Noé los hombres comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, y es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, es una señal poderosísima de que Cristo va a regresar a esta tierra. Entonces, dice aquí, escribí unas cositas pequeñitas acá donde dice,
Cuando dice la palabra de Dios, ¿qué está escrito en la ley? Entonces yo coloqué algo interesante. Dice aquí, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que quiere decir la ley? ¿Para qué está escrita la ley? Dios quiere que nosotros entendamos, hermano. Él lo quiere. Él nos ama tanto. ¿Saben una cosa? La prueba del amor de Dios por nosotros. Su inmenso amor. Y me gozo en compartirles este pensamiento. Dios ha tenido suficiente paciencia con nosotros. Más que paciencia. Por eso Él es Dios. Él es Dios porque Él es el dueño de la paciencia. Y entonces Él nos ha tenido paciencia. Si nosotros obráramos como Él, ya no tuviéramos acabado este planeta. Pero Dios es muy bello y Él nos ama tanto que nos espera. Nos ama tanto que cuando usted comete un pecado, por grave que sea, si se arrepiente, Dios le perdona. Si yo me arrepiento de mis pecados que he cometido, graves, graves, Dios me perdona. Pero necesito un arrepentimiento sincero. Si en ese arrepentimiento no hay, si usted es un lector de la Biblia, sabe que la Biblia en el Nuevo Testamento, por donde usted coja, lea, aparte algún pasaje, usted encuentra siempre la palabra arrepentíos. Fue la primera palabra que Jesús predicó cuando inició su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. San Marcos 1:15. Entonces, hermanos, el Señor es maravilloso con nosotros y nos ha tenido paciencia. La mayoría de nosotros muchas veces no estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Pero miren esto tan hermoso. Y dice, aquel respondiendo, este maestro de la ley, e intérprete de la ley, le dice, eh, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Palabras claves, hermanos. El intérprete de la ley le dijo a Jesús, como Jesús le dice, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees? Él le responde cómo es que dice el texto. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús, ¿qué le responde? La respuesta de Cristo, ¿cuál fue? Dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que nos va a hacer vivir la vida eterna? ¿Qué es lo que nos va a hacer a nosotros recibir esa linda promesa de Cristo? Cuando Jesús estuvo en esta tierra a través de San Juan 10:10, el Señor dijo, el ladrón no viene sino para matar, robar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo se refería a la vida que vivimos nosotros acá, pero también se estaba refiriendo en el pasaje a la vida eterna y tendrán vida en abundancia. Esa vida en abundancia es aplicada a la vida eterna que Dios nos está ofreciendo. Todo aquel que mire a Jesús, todo aquel que acepte a Cristo como Salvador personal, seguramente que Cristo le transformará y le capacitará para vivir entre los santos del Altísimo por la eternidad en el reino de los cielos. Yo creo que ninguno de ustedes que me escuchen en este momento pueda rechazar semejante bendición o promesa que Dios hace a nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios. También tenemos el tercero, y ya con este me trato de resumir el tema y que podamos entender nosotros un poco más de lo que la Biblia nos está enseñando. Créanme, hermanos, ustedes que están acá, créanme en ustedes que están al otro lado, allá en sus redes, allá en su celular, en su computador, bueno, en su equipo. Nosotros tenemos privilegios grandes, muy grandes. Y el privilegio más grande está cerca de Cristo. Y está cerca de Cristo es usted. Abra la Biblia ahí en su casa, hermano. Abra la Biblia con oración. Y dígale, Señor, deme sabiduría, deme entendimiento, ayúdame a entender su palabra. Quiero vivir este evangelio, quiero capacitarme, quiero prepararme, quiero vivir contigo en el reino de los cielos. Pero así como vamos, no vamos a llegar a ningún lado.
Decía, decía un pastor en cierta oportunidad que le escuché una predicación, él decía, hermano, que ahí se me apareció un hermano diciendo que Dios se le había aparecido. Y dice el pastor, dice, el Señor no se le viene apareciendo, no se le viene apareciendo a cualquiera, hermano. El Señor no se le aparece a cualquiera, pero a través de su palabra sí se aparece el Señor. No le digamos a la gente cosas que no son ciertas. No, que es que a mí se me apareció Dios, que Dios me habló. Pues sí, hermano, Dios habla, pero a través de su palabra. Dios hablaba en otros tiempos. Es más, les voy a ilustrar en algo bien importante. Resulta que cuando el último profeta que fue Malaquías, hasta el primer profeta que vino en el Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista, transcurrieron 423 años. Dios se quedó quieto. Pero antes Dios se aparecía a través del ángel de Jehová, a través del Espíritu Santo. Estamos hablando en ese tiempo, ¿no? En ese lapso. Estamos hablando de eso. Claro que después ya Cristo viene. Ya viene el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés. Pero también hubo otro tiempo en que el Señor se queda quieto, callado, porque el hombre se ha apartado tanto, hermano. Yo me quedé sorprendido cuando descubrí en el libro de Apocalipsis, en la experiencia de la iglesia de Éfeso, la primera iglesia cristiana fundada por Jesús y sus apóstoles. Hermanos, la Biblia dice, ahí en el libro de Apocalipsis, dice que a la iglesia de la Odisea, perdón, la iglesia de Éfeso, se le acabó el amor. Has dejado tu primer amor. Y nosotros tenemos esa posibilidad de recuperar ese primer amor. Pero necesitamos buscar a Cristo. Te puede proponerse ser muy querido y muy amado y te puede proponerse eso. Pero resulta que usted no es eso. Porque necesita el Espíritu Santo. Yo necesito al Espíritu Santo. Usted necesita al Espíritu Santo. Para que haya una transformación. Para que Dios pueda hablar a través de nosotros. Para que Dios nos guíe a las almas. Porque si usted está arrepentido y yo estoy arrepentido, Dios tiene el poder de transformarnos, perdonar ese pecado, como decía ahorita. Aquí vemos otro punto interesante, otro punto interesante. A mí me fascinan estos temas, me encanta predicar, me encanta. A mí me entregan un micrófono y con eso yo me pongo contento. Porque es por la oportunidad que tengo de transmitir la palabra de Dios a otros. Y otra persona, cuando voy por el camino, en mi trabajo, donde esté, alguien me da la oportunidad, yo le hablo del Señor. Le digo que Cristo pronto va a venir. Y mucha gente cree, a pesar de vivir en un mundo tan incrédulo, mucha gente cree en la palabra de Dios. Amén por eso. Amén. Vamos a ubicarnos en el libro de San Mateo. Aquí en el libro de San Mateo hay algo muy interesante aquí. Resulta que aquí en el libro de San Mateo me impresiona mucho otro personaje que llega a Cristo. Este es el tercero y el último, que ya el tiempo comienza a declinar. Si a mí me dieran una predicación de 2 horas, pues no lo digo por más nada, lo digo por gozo, por alegría. Me encanta compartir la palabra del Señor. Entonces dice acá, San Mateo 19, versículo 16, está la experiencia de un joven rico. Y aquí vamos a aprender cosas muy interesantes. Yo, por ejemplo, hace poquito aprendí cosas muy bonitas de acá, este capítulo. Dios me dio la oportunidad de conocer este lindo evangelio hace 42 años. Pero, pero, nosotros todos los días estamos aprendiendo. Yo no me las sé todas. Y yo sé que ningún hermano o pastor se las sabe todas, porque la Biblia tiene cosas muy hermosas y profundas. Y necesitamos estudiar y orar y clamar como hizo Daniel para que Dios le revelara el sueño del rey Nabucodonosor. Entonces nosotros debemos de clamarle al Señor que nos ayude, que nos ilumine. Entonces mire este joven, este tercer personaje acá, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno.
Le llega todo juicioso este joven y le dice a Jesús, maestro bueno. El joven rico pensó que Jesucristo le iba a decir, hombre, ¿cómo supo que yo era tan bueno? No, Jesús no estaba en ese plan, hermano. Jesús no, y nosotros debemos aprenderle a Cristo. Cuando tú predicas un mensaje bonito o hagas una obra bonita y alguien te diga, hombre, dígale, gloria al Señor, hermano. El Señor es el que hace todo esto. El Señor es por su misericordia que nosotros hacemos algunas cositas acá. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y escuchen esto aquí tan importante, retomo unas palabras atrás. La mayoría de los judíos tenían unos vacíos grandes y ellos tenían la inquietud, es más, ni siquiera sabían quién era el prójimo. Se lo preguntaron a Cristo, ¿quién es mi prójimo? No sabían quién era el prójimo. Tremendo. Y Jesús fue muy hermoso, muy sabio, Cristo para enseñar, hermano, para todos nosotros. Y le dio la parábola del buen samaritano, para que él entendiera quién era el prójimo. Tremendo. Ustedes la conocen. Dice, entonces, y le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Escuchen esto, hermanos. Algún día con la ayuda de Dios me presento un tema bien hermoso. Para mí es muy profundo. Un tema donde explica Romanos 3:10. Donde Romanos 3 dice, no hay justo ni aún uno. Y cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno, entonces nosotros aquí, yo he escuchado, hermanos, y no me voy a meter en ese tema todavía, pero lo voy a dejar para más adelante, pero he escuchado a muchos hermanos enredados con ese pasaje, que porque la Biblia dice que no hay justo ni a uno, entonces como la Biblia dice que no hay justo ni a uno, entonces yo puedo seguir siendo el pecador, seguir en el pecado, porque como no hay justo ni a uno, dejémoslo ahí de ese tamaño. Entonces dice aquí, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Escuchen, hermanos, hoy en día, hoy en día, los cristianos modernos se les pregunta, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y lo primero que se nos ocurre decir es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nosotros necesitamos colocarnos en el contexto. Cuando Pablo dijo esas palabras, era sencillo, ni tan sencillo, sino que era algo de mucha responsabilidad, de tanta responsabilidad que, que ser cristiano en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo era colocarse la soga al cuello. Pero en cambio ahora es diferente, ahora la mayoría de las personas antes les gusta tener esa etiqueta de cristiano. Y le preguntan en la calle a las personas, ¿usted es cristiano? Ah, sí, yo soy cristiano. Pero de boca, de palabra, pero no de hecho. Y Dios quiere que nosotros seamos cristianos de hecho, de verdad, que glorifiquemos al Señor. Es posible y que tal vez nosotros cometamos errores, porque es posible que los cometamos. Pero si los reconocemos y nos apartamos, Dios nos perdona. No es que yo voy a estar pecando para que Dios me perdone, sino que si, como dice el apóstol San Juan en Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tremendo. Si aún hubiere pecado, es decir, si se le desliza por ahí el pie, no es que usted vive en el pecado, sino que si, hombre, de pronto una persona sin darse hasta cuenta cometió una falta, un pecado. Tenemos un abogado que se llama Jesús. Amén. Entonces, sigamos el relato. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Si en ese tiempo se le preguntara a Jesús, ¿qué hay que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús hubiera dicho esta respuesta, guarda los mandamientos. Hoy en día nos quedamos solamente en creer en Jesús y ya. Oh, Jesús me salva, Jesús me salvó, Cristo murió por mí. Está bien, Cristo murió por mí, sí, es verdad, pero yo necesito hacer mi parte. ¿Cuál es la mía?
entregar mi vida a Cristo, reconocer a Cristo como Salvador personal, confesar mis pecados, arrepentirme, descender a las aguas bautismales, que Cristo me limpie con su sangre y ser aceptado en el reino de Dios como un miembro de la familia celestial. Tremendo. Dice, le dijo, ¿cuáles? El joven rico le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, yo voy a decir aquí algo, hermanos, para que ustedes se enamoren de este tema y lo busquen y lo escuchen cuantas veces quieran, porque no porque yo lo esté predicando, es que el instrumento es lo de menos. Es por lo que dice el pasaje, por lo que está tratando el mensaje del Señor en esta hora. ¿Cierto? Es por la palabra de Dios. No es por lo que diga Heriberto Henao. No, es por lo que diga la palabra del Señor. Y les voy a decir algo, mis hermanos. ¿Saben una cosa? Cuando yo estuve estudiando, es lo que les voy a compartir acá. Cuando yo estuve estudiando este pasaje y mirándolo a la luz de la misma Biblia, me encuentro con una tremenda sorpresa. El texto dice que cuando el joven rico pregunta cuáles, Jesús le habla, escuchen bien, Jesús les habla de los seis, seis mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Y está hablando en el contexto. El joven rico conocía los mandamientos, claro, era un judío. Es como decir un adventista hoy que realmente sea un adventista del séptimo día, porque hay muchos adventistas, o habemos tal vez muchos adventistas que no somos tan adventistas como dice la palabra. Pero un adventista hoy que se respete, guarda los mandamientos de Dios y los conoce, los guarda, los predica. Este joven conocía los mandamientos de Dios. Este joven sabía, era criado, imagínense, un judío, criado en esa enseñanza maravillosa y poderosa, que si ellos hubieran aprendido a entender, no hubieran crucificado a Jesús, pero no lo entendieron. Jesús les mostró de muchas maneras que Él era el Hijo de Dios, de muchas maneras. Les revelaba sus secretos más íntimos y ellos no entendían que estaban frente a un ser maravilloso, poderoso, humilde, sencillo, lleno de amor, pero no lo entendieron, hermano. Lo vieron como un enemigo. Qué tristeza que hoy en día también pueda pasar. Que ven a un hermano consagrado y en vez de darle gloria al Señor porque hay un hermano que respeta a Dios, le tiran piedra. Ah, ese se cree muy santo. Ese no. Se cree muy santo y cree que él es el único o ella es la única que conoce la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Tenemos que aprender muchas cosas del Señor. Que vamos para el cielo, vamos para el cielo con la voluntad del Señor. Entonces, en ese contexto, el Señor le está hablando al joven rico de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Porque mire lo que sigue diciendo. Cuando él dice cuáles, Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los seis mandamientos, porque el noveno mandamiento, perdón, el décimo mandamiento, que es el que no aparece aquí como están en el mandamiento, pero aparece con las características. No desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Está el Señor diciendo, hablando del décimo mandamiento. Porque escuche, se lo voy a señalar. Cuando él dice cuáles, dice, no matarás. ¿Cuál es ese? El sexto. No hurtarás. El octavo. No dirás falso testimonio. El noveno. Y dice, y honra a tu padre y a tu madre. El quinto. ¿Cierto? Y entonces el sexto es el que estamos hablando. Así que haga usted rebobine su mente ahí en este momento. Piense. Dele la oportunidad al Espíritu Santo de que le ayude a entender. Pregúntele al Señor. Señor, eso que está predicando este hombre acá, este caballero acá,
o este hermano, o este individuo, como usted me quiera llamar, yo no lo entiendo. Pero así como él lo entendió, ¿por qué no me lo explica a mí también? Y el Señor le va a explicar porque Él es maravilloso, Él es un maestro. Y recuerden que el Espíritu Santo es el maestro de nosotros acá. ¿Usted lo creía así? El Espíritu Santo es el maestro de nosotros acá en esta tierra. Nosotros no tenemos maestros humanos. La iglesia adventista sabe que el maestro nuestro es el Espíritu Santo. Jesús lo dijo, yo me voy, pero les voy a enviar el otro, el consolador, para que esté con ustedes para siempre. El otro yo de Jesús. Para aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Eso no lo es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo les dejo el otro maestro, el otro yo, el consolador, el que va a estar con ustedes. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más pues me falta? Según el joven rico ya no le falta sino el volador para irse para el cielo. Porque él ya había guardado todos los mandamientos, según él. Pero los había guardado, como dije antes, los había guardado solamente en la letra y en el pensamiento, pero no en la práctica. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, escuchen laicos, si quieren ser perfectos, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Mano, yo cuando en cierta oportunidad me puse a analizar este pasaje, yo decía, no, es que Jesús no estaba hablando de que dejara las riquezas. Pero según el texto y el texto que le voy a regalar enseguida, sí está hablando de las riquezas del joven. Sí era literal, que el joven debía vender lo que tenía para seguir a Cristo. De una vez se lo voy a llevar. Está en San Lucas 5:11. Mire, en el libro de San Lucas 5:11, ustedes van a ver que esto es muy hermoso. Bueno, la Biblia, su propio contexto es la Biblia misma, no es fulano, perano, sultano, es la Biblia la que nos enseña. Y mire en San Lucas, en el capítulo 5 y en el versículo 11, mire lo que dice. Ojo a esto. Está hablando en el contexto de cuando Cristo llamó a los discípulos, a Andrés, a San Pedro, a San Juan y a Santiago, que estaban pescando en el mar y el Señor los llama. Y el Señor hace un milagro poderoso. Y cuando yo estaba estudiando este tema, yo le llamé la multiplicación de los peces. Y me dice un hermano, es que no, hermano, usted está equivocado. La Biblia dice, habla de la multiplicación de los panes. Y le mire, ve que está hablando aquí de una multiplicación. Porque es que, hermano, escuchen esto. No es posible, no hay una red, no hay una sola red que pueda recoger tantos peces para llenar dos barcas. Hermano, es que eso, yo eso no me cabía a mí en la cabeza. Pero se multiplicó, Cristo los multiplicó. Y las barcas quedaron llenas con los peces. Y no eran zabaletas, ni eran sardinas, para los que conocen estos términos. Eran peces muy grandes. Y entonces ellos, lo que me sorprende a mí es esto. Dice aquí, asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y escuchen esto, el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejáronlo todo y le siguieron. Miren, hermano, es que dejaron ahí, fue literal que dejaron las barcas y dejaron los peces ahí. Ellos dejaron todo y se fueron tras de Cristo. Eso es lo que Cristo pretendía con el joven rico. Anda, vende lo que tienes y sígueme. Me parece interesante, hermanos, de verdad, me parece muy lindo la palabra de Dios, como nos enseña.
¿Y cómo quiere el Señor que nosotros entendamos esto? Cristo puede multiplicar nuestros talentos, puede multiplicar nuestros bienes, puede multiplicar nuestra vida espiritual. Él lo puede hacer, pero también puede llamar a una persona, a cualquier hermano o hermana y, y- y- y que esa persona viva por fe. También, el Señor es maravilloso, ¿ok? Y entonces sigue diciendo aquí la palabra de Dios, me encanta. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahí, hermano, aferrado a las posesiones, aferrado. O sea, no lo dejaron ver a Jesús. Tenía a Cristo ahí de frente y no lo vio. No reconoció que ese era el Mesías, era el Salvador del mundo, era el que había venido a salvarnos de nuestros pecados. No lo entendió, pero nosotros, hermanos, tal vez tampoco lo entendamos hoy. Pero ojalá, por la gracia de Dios, que nosotros podamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Dice que el joven rico eh, era rico en posesiones. Pero este mensaje también es para los jóvenes modernos de hoy. Hay jóvenes, o todos los jóvenes diría yo, ellos, aunque no tengan posesiones materiales, tienen la riqueza más grande que es la juventud, los talentos para ofrecérselos al Señor Jesucristo. Saben, hermano, yo los voy a desafiar a ustedes aquí en esta hora. El Señor me dio el privilegio a mí de conocer este maravilloso evangelio. Y resulta que aquí donde usted me ve, hermano, yo tengo 70 años, voy a cumplir 71 y me encanta predicar, me encanta salir, me encanta hacer la obra misionera. Y no lo digo para gloria mía, lo digo para la gloria del Señor, porque Él es el que me da las fuerzas. Él es el que me da el conocimiento de su palabra para que lo comparta. Él. Y ojalá hubiese tiempo para contar testimonios de lo que Cristo hace por medio de la oración, por medio de la oración. Pero en otra oportunidad será. El llamado mío en esta hora, para dejar tiempecito para, para los signos y para lo demás en esta noche en el culto, les voy a hacer un llamado, hermanos. No menospreciemos la palabra de Dios. Eva la menospreció y pecó. Le pareció muy sencillo. Dios había dicho, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero menos de este. Este me lo respetan, este es mío. Ese árbol en el Edén está representando el árbol moderno hoy en la actualidad. Se llama el día del Señor, el sábado. Ese es el árbol de Dios hoy. Pero la mayoría de la gente que no conoce o que conoce y no quiere obedecer, quiere también no solamente el fruto de los 6 días de la semana, sino también el fruto del séptimo día que pertenece a Dios. Él lo creó para Él. Lo creó para Él y para nosotros. Es decir, lo que quiero decir es que ese día no es mío, ese día es de Él. Yo en ese día lo que debo de hacer, lo mínimo que debo hacer en ese día es adorar al Señor. Glorificarlo, bendecir, bendecir las personas con el mensaje que Él me da. Eso es la tarea. ¿Cuántos de los que en esta noche han escuchado este mensaje y le han puesto el, el empeño de escuchar, de entender, quieren, por la gracia divina, sumarse al ejército de Jehová que guarda los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús? Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Hoy hay un evento mundial, diría yo, un evento mundial. Y yo espero que ustedes se manejen bien y que no dejen a Dios por las cosas materiales, sino que sigan al Señor el camino que Él nos ha trazado. Dios me los bendiga. Vamos a orar para terminar en esta noche esta reflexión y para que el Señor pueda darnos bendición a cada uno de nosotros. Oremos.
Moroso Dios, amante Padre, qué lindo eres tú con nosotros, qué precioso eres, Señor. Qué privilegio el día que me encontraste, Señor, y me llamaste a tus caminos. Yo quisiera que muchos también entiendan que tú los estás llamando, que tú los quieres salvar, que tú los quieres dotar de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, que los quieres llevar a la patria celestial. Perdona nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestra falta de fe y permite que como iglesia, los que estamos acá en esta noche y los que están allá en sus casas a través de sus, sus expositivos, ellos también puedan disfrutar de este momento y meditar en serio. Y le diga al Señor, Maestro, hoy me entrego a ti, hoy te entrego mi vida, hoy te garantizo que el próximo sábado estaré en tu iglesia para glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Para mí ha sido un privilegio dirigirme a ustedes. Que Dios les bendiga ricamente y que les dé el don del Espíritu Santo para que puedan ser hombres y mujeres del Señor para vida eterna en Cristo Jesús. Dios les bendiga.